La vida de todo hombre es un camino hacia sí mismo, la tentativa de un cambio, la huella de un sendero. Acompáñenme a descubrir, conocer y encontrar el alma del ser. Todo un desafío en primera persona. Me va a dar mucho placer hablar con Marcos Nicolini en primera persona. Esta producción de Carpo Producciones y el municipio de Tandil. Si bien de Marcos Nicolini sabemos algunas cosas, sobre todo las públicas, las que hacen a su función pública, no lo sabemos en cuanto a su vida privada, que estuvo rodeado además de gente que tenía que ver con la política, gente que tenía que ver con los compromisos sociales, políticos, culturales, y que tienen que ver con la historia también de nuestra ciudad. Por lo tanto, Marcos, muchas gracias por permitirnos ingresar a tu despacho y charlar un rato, ¿no?, en primera persona. No, gracias a vos, Alberto, y siempre un gusto charlar con vos. Lo hemos hecho muchas veces en la radio, algunas por lo menos. Pero el sentido de esta charla tiene que ver con descubrir un poco tu alma y saber qué pasa en la vida de alguien que, bueno, es consultado por las necesidades, por las curiosidades, las improntas, digamos, que tiene una ciudad. Cuando chico vos, ¿pensabas en ser político o no? Siempre me gustó, no sabía si lo iba a hacer o no en algún momento. Desde cuando yo era muy chico, mi padre estuvo en función pública en la universidad, no a nivel local o de política partidaria, pero sí en la universidad. Y bueno, mi tío también fue concejal varias veces, tuvo participación. Mi mamá fue consejera escolar en el 73, era la única consejera que no era peronista en el consejo escolar en aquella época. ¿Qué lucha tuvo tu madre entonces? Así que, ¿no? Sí, le decían la compañera Renis del consejo escolar, una cosa que ella siempre recuerda. Era muy joven ella y bueno, fue consejera escolar. Así que bueno, siempre estuve con mucha información, bueno, siempre se hablaba mucho en casa de política, y bueno, tanto mis hermanos, que ninguno de ellos ni tiene cargos ni se ocupa de cuestiones políticas. Tenés? Somos tres. Uno es bioingeniero, está en Buenos Aires trabajando, y el otro es veterinario y trabaja acá en Tandil. Bien. Pero ninguno de los dos, más allá que el que está en Tandil, cada vez que hay elecciones me da una mano siendo fiscal o algo, pero no participa. Está bien. En política. La época que Carlos, tu padre, era rector de la universidad, vos estabas estudiando. En el primer periodo de mi viejo como rector estaba acá en Tandil, en la secundaria. Ya el segundo estaba en Buenos Aires estudiando. Sí. Tu padre pero fue también una figura destacada dentro no solamente de la vida institucional de la universidad, sino de la cultural, social de la ciudad, ¿no? Hay algo que no heredaste de tu padre, la voz. Puede ser, puede ser. Porque realmente la voz de ese hombre es distinguida, es una voz muy grave, ¿no? Mi hermano Emilio tiene esa voz. Muy parecido. Sí, pero dicen después, Coco los amigos porque... Pero después dicen que sos, bueno, tu familia y lo dice tus amigos, que sos un tipo muy conciliador, ¿no? Que sos un tipo que realmente sabés escuchar. ¿De dónde lo aprendiste? ¿De dónde viene? ¿De qué gen viene, digamos? ¿De tu madre, de tu padre? No, sí, creo que mi viejo fue así cuando le tocó gestionar, pero creo que también uno lo trae un poco eso, ¿no? Las características personales, a mí me sale ser así, digamos, no es que lo finjo, trato de buscar soluciones poniéndome en el lugar del otro, viendo por qué se está reclamando tal o cual cuestión. Bueno, y eso a veces ayuda a ver la posición del otro no como un enemigo, sino comprendiendo, digamos, cómo viene el planteo y ver cómo se le puede ofrecer una solución que también satisfaga
ese planteo sin darle el total de lo que pide, porque si no es muy difícil llegar a acuerdos. ¿Estuviste trabajando en los centros, digamos, universitarios o no? Cuando empecé a estudiar, bueno, yo estudié un año de ingeniería primero en La Plata, hice primer año y después... ¿Te arrepentiste? No me gustó y bueno, me faltó terminar el segundo cuatrimestre, hice todo el primer cuatrimestre, gran parte del segundo y algunas materias no las terminé del segundo cuatrimestre y ahí ya me fui a Buenos Aires, hice el CBC y bueno, ya después terminé. Ingresaste a abogacía. La carrera de abogado la culminé. En primer año de Derecho estuve en Franja Moderada, de hecho estuve en una lista, participé. Después ya no seguí militando en Franja Morada. Pero, ¿y por qué el radicalismo? ¿Lo elegís por vos, por elección? ¿O porque los renis te impulsaron, digamos, al...? A ver, mi familia era toda radical, yo no puedo decir otra cosa, ellos eran radicales. Y bueno, mi viejo también, pero yo viví de chico todo lo que fue el gobierno de Alfonsín y eso me marcó porque era digamos, yo me acuerdo que toda la gente estaba muy contenta, bueno, en casa también, qué cosa, recuerdo Alfonsín. Eso de chico. Y creo que por eso fue, cuando uno hace un poco de estudio histórico, porque yo era muy chico en esa época, creo que fue un gobierno que le dio cosas importantes al país, por supuesto afianzar la democracia, creo que había más calidad institucional que ahora, que se respetaba la división de poderes, que bueno, me parece que traía una impronta y se venía de una página muy negra del país, que era necesario eso. Bueno, creo que hay que volver un poco a solidificar la República, ¿no? La República entendida como un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial. Que se respeten cada uno de los poderes, pero que cada uno cumpla la función que tiene que cumplir. Eso me parece que equilibraría el poder en la Argentina y me parece que nos haría bien, pero bueno, eso es... Sos como un político de raza, una opinión personal. No, estamos hablando de tu familia y no podés dejar de hablar de política. Bueno, pero porque me surge del origen y yo te digo que me parece que me ha marcado un poco el tema del gobierno de Alfonsín, más allá del resultado económico que lamentablemente no fue bueno en eso. Hay que ser autocrítico, tal vez con poco apoyo en su momento cuando era necesario apoyar de la oposición. Pero pasan los años y la figura de Raúl Alfonsín se enaltece, ¿no? Año a año, inclusive con el transcurrir de los gobiernos, de los funcionarios. Y que ha tenido un reconocimiento, estando él vivo empezó y ahora que se va viendo más en perspectiva me parece que se lo reconoce. Sí, se engrandece su figura de una manera impresionante. ¿Y qué pasa con tu familia, digamos, secundaria, aunque es primaria ahora, que tiene que ver con tu esposa y tus hijos? Bueno, con Alejandra ya hace años que estamos... ¿Es radical ella? No. A ver, ahora es muy simpatizante, por lo menos a nivel local, pero no, es independiente, no es radical. ¿A qué se dedica? Es contadora, trabaja en un estudio y bueno, además es madre de mis dos hijos, de Facundo que tiene 7 años y Victoria que tiene 3, bueno, Facu tiene 7, perdón, cumplió el 2 de septiembre 7 años. Bueno, tiene mucho tiempo también con los chicos y además trabaja, ¿no? Es muy trabajadora, muy laburadora Alejandra. Sí, se nota de tu enamoramiento además, pero ¿cómo se compatibiliza, digamos, una función pública tan pesada como la que has tenido en el último, sobre todo en el último periodo, ¿no? Con justamente con una situación familiar muy difícil que te toca afrontar con respecto a la enfermedad de tu esposa? Fue difícil, duro, pero Alejandra es una persona que es muy, muy fuerte, tal vez mucho más que yo. Y eso hizo que sea fácil, no sea fácil, que ella la hizo fácil porque nunca bajó los brazos, nunca, siempre fue optimista y bueno, gracias a Dios y a mucha gente que rezó y que nos acompañó, estamos saliendo adelante.
No es mi propósito hacerte emocionar, Marcos, pero forma parte de tu vida, de tus cosas, y yo te veía, digamos, te veo en la función y luchándola, y al mismo tiempo sabía, por una cuestión personal, digamos, de tu situación, y bueno, y hemos acompañado y acompañaremos. Lo sé y lo agradezco. Además. No, pero no es para que me lo agradezcas. Tu padre es, además en el Facebook, es un apasionado de las redes sociales y del Facebook. Se ha hecho amigo de todo el mundo y escribe, y es un romántico tu viejo, realmente, ¿no? Lo he conversado en algunos viajes que hemos tenido, es un romántico. ¿Vos tenés algo de eso o no? Un tipo, creo, muy sensible. La verdad, extremadamente sensible, más allá de lo que vos decías, de la voz, de un tono grave de voz. Bueno, me parece que para cualquier función pública es necesario ser sensible, tener sensibilidad social, ponerse en el lugar del otro, tener empatía, si no, me parece que no se llega y no se puede ejercer la función pública como hay que hacerlo, que es prestando un servicio realmente, no servirse de la función pública. Eso en casa siempre fue así. Siempre fue así. Marcos, ¿quién es Miguel Ángel Lungui? Bueno. ¿Cómo es? Miguel Ángel Lungui es creo que principalmente un gran intendente de la ciudad de Tandil. Creo que va a dejar una ciudad más equilibrada, con un desarrollo interesante, importante. Pero bueno, en mi vida fue muchas cosas. Fue mi pediatra, fue tu pediatra. En momentos duros también mi hermano tiene una enfermedad congénita que él la descubre y la hace tratar, y gracias a eso sale adelante sin ninguna secuela, porque es una hidrocefalia que, si eso no se atiende rápidamente, deja secuelas para toda la vida. Gracias a Dios, Guido, y bueno, un poco Miguel intervino en el primer momento, se lo derivó a La Plata, anduvo bien y anda bien, pero bueno, es una persona importante en nuestra familia. Era amigo, o por lo menos militaban juntos con Jorge, con mi tío, en la Juventud Radical. Así que lo conozco de toda la vida, y te diría que... ¿Y para vos qué significa? Hasta compartir cumpleaños con los hijos de él, alguna vacación, no mucho, pero alguna vez, alguna vacación. Y con respecto a la política, es un referente importante. Yo creo que he aprendido mucho, o estoy aprendiendo mucho al lado de él. No es fácil ser intendente, no es fácil estar sentado en ese escritorio y recibir todos los problemas que se reciben, las presiones que se reciben, y poder decidir tomando las mejores decisiones, pensando en el bienestar general. Así que me parece que eso es una cuestión que verlo de tan cerca, creo, digamos, en alguna medida yo también lo he podido ayudar en algunas de esas decisiones. Tampoco es fácil estar al lado de Miguel Lungui, dándole mi visión de cómo son las cosas, que a veces no es la que a él más le gusta, pero diciéndosela para... ¿Discuten mucho? No, mucho no, pero a veces, digamos, no coincidimos en las cuestiones. Esto no quiere decir que yo esté en contra de Miguel o que Miguel esté en contra de mí, pero... hay veces que no tenemos la misma visión de las cosas, y hay veces que él sigue y no se ha equivocado, y hay veces que ha corregido también, digamos. Esto es así. Bueno, eso me parece que es bueno también, escuchar y ver que si hay otro que tiene una posición distinta, en alguna medida escucharlo y modificar algunas cuestiones, ¿no? Otro de los rasgos característicos del intendente tiene que ver con, justamente, y vos sos una de las figuras, digamos, es que se ha rodeado de muchísima juventud, ¿no? Sí. Mucha juventud que está a la vista
la función, algunos en la función pública, otros militando en el radicalismo, pero es increíble la gente que no conoce, por ejemplo, cómo se manejan áreas como juventud o qué sé yo, de salud o inclusive de cultura, ¿no? La cantidad de gente joven que está trabajando, en ¿no? todas las áreas del gobierno hay gente muy joven. Ya yo te diría que soy una generación intermedia, porque atrás vienen muchos chicos muy jóvenes profesionales o gente joven que aunque no sea profesional está muy comprometida y trabaja muy bien. Y después tenemos una generación posterior a la del intendente que está por arriba de mi edad, pero también que trabaja mucho a la par de Lunghi. Para seguirle el ritmo realmente hay que trabajar mucho, hay que estar muchas horas. Bueno, Tandil ya es una ciudad que dejó de ser un pueblo, que es una ciudad intermedia, y como creemos nosotros, lo que nos diferencia un poco es que cuidamos las raíces, cuidamos cuestiones de idiosincrasia tandilense, pero se desarrolla la ciudad también. Entonces ese proceso es lo que estamos atravesando ahora, y es una ciudad que cada vez se complejiza más en su administración. Seguro, pero también hay que tener en cuenta la calidad de vida que se vive en Tandil, ¿no? Me parece que es lo que salva una ciudad de 140.000 habitantes como más o menos, como esta, con respecto a otras ciudades similares, ¿no? La calidad de vida que se brinda acá. Sí, bueno, eso tiene que ver con la gente de Tandil. Creo que es una ciudad con una impronta muy emprendedora. Toda la gente de Tandil es emprendedora. Y creo que el desarrollo de la ciudad lo marca, fueron las canteras en su momento, la metalúrgica, la universidad, ahora es el software, y vamos siempre, bueno, por supuesto el campo, dije la metalúrgica, es toda la metalmecánica. Me parece que eso hace que sea una sociedad emprendedora, exigente, pero a su vez que apoya mucho también a las autoridades para conseguir objetivos. Y eso hace que sea una ciudad que se van cumpliendo algunas cuestiones que, por ejemplo, tener casi uno de los mayores porcentajes de cloacas en el país, de gas, de agua, da índices, mucho espacio verde, que es importante y no hay que perderlo eso, hace que tenga una calidad de vida muy interesante, todavía en una escala manejable. Se ha realizado acá y también en el exterior, y tuviste que viajar, inclusive hace muy poco tiempo, a la reunión del Mercosur, de Mercociudades, ¿no? Sí. ¿Cuál es la experiencia y cómo está Tandil, digamos, ubicada? Bueno, la red de Mercociudades es una red que empieza en el año 95, con ciudades que en ese momento eran de un signo político opuesto a los gobiernos que estaban en Latinoamérica en aquella época. Inician ciudades como Mar del Plata con Helio Aprile, Rosario con Wiener, Ciudad de Buenos Aires con De la Rúa, aunque luego él hace un gobierno con un sesgo o continuidad de políticas neoliberales. Cuando se inicia como un grupo de ciudades que le planteaban un debate a los presidentes del Mercosur, que los gobiernos locales tenían que tener una participación en esa agenda. Empezaron 12 o 15 ciudades, en Brasil estaba San Pablo, Belo Horizonte, en Uruguay Montevideo, y en Argentina las que te mencioné, y luego se fueron incorporando. Tandil se incorpora en la red cuando asume Lunghi en el año 2004, a fin del 2004 se incorpora en esta red. Hoy tiene más de 300 ciudades participando en la red de Mercociudades, y es un ámbito donde hay diversidad de ciudades. Está San Pablo, Buenos Aires, y estamos nosotros, y hay ciudades mucho más pequeñas. Lo que a nosotros nos sirve porque muchos de los problemas de las grandes ciudades nosotros los tenemos ahora o los hemos tenido, y sirven las experiencias de cómo se han resuelto los problemas de provisión de servicios públicos, generación de suelo urbano, problemas de residuos sólidos urbanos, transporte.
muchas de las problemáticas a distinta escala son comunes a todas las ciudades, y de ahí se toman experiencias, se avanza. El tema de puntos limpios, por ejemplo, fue una experiencia que vimos en una ciudad que se llama São Carlos, en Brasil, allá por el 2011. Bueno, y acá se empezó a trabajar, a implementar. Luego salieron grupos que pedían algo similar, y bueno, se está implementando, y vamos con uno y se está por iniciar el segundo, y es una cuestión que nosotros vimos en Brasil y nos pareció muy interesante para trasladar acá. Tu futuro inmediato deja, digamos, la gestión para ir a a comenzar a trabajar en un espacio que, si bien no es nuevo para vos, porque estás en continuo contacto con la gente, tendrás la posibilidad inclusive de escuchar más a la gente, ¿no? Sí, yo tuve una experiencia ya en el Consejo, en el 2009, estuve 2009-2011, fue una experiencia muy interesante. Me parece que a mí me permitió ver la municipalidad desde otra perspectiva. Por eso te digo. El Ejecutivo es, como lo dice la palabra, es acción permanente, y no hay muchos tiempos. Es tratar de resolver los problemas cuando llegan y ver cómo se puede. Si bien hay una planificación, la gestión tiene mucho día a día. El Consejo Deliberante tiene un proceso distinto porque se puede proyectar. Sí, y además, como la palabra lo indica, el consejo es con C porque viene de concilio, digamos. Ahí hay que buscar la opinión del otro, cómo sacar los proyectos de la mejor manera para que sean acompañados por no digo por unanimidad todos, pero por una amplia mayoría, porque lograr ordenanzas que estén acompañadas por la distinta representación política del Consejo Deliberante, por lo menos en mi modo de ver, garantiza la continuidad de esos proyectos. Ahora, si todo es impuesto por una mayoría, es muy posible que cuando le toque gobernar a la otra parte, todo aquello que se construyó sin consenso no se continúe. Y me parece que por ahí hay que ir viendo cómo trabajar en el Consejo Deliberante. ¿Vos creés que es un voto cantado? Nosotros estamos emitiendo a partir del mes de octubre esta entrevista, justamente en octubre, en el mes de las elecciones. ¿Y vos creés que es un voto cantado? ¿En octubre? Sí. Yo creo que el intendente está muy bien, ha hecho una muy buena elección primaria o paso, y espero que la gente le renueve la confianza, que lo apoye. Como te decía hace un rato, creo que es un enamorado de la ciudad de Tandil, y creo que la gente percibe que a él no le interesa utilizar el cargo de intendente para hacer otra cosa o hacerlo de trampolín, como se dice habitualmente, para ir a un cargo en provincia o en nación. A él le gusta estar acá y gestionar la ciudad, tener logros en la ciudad. Creo que en los 3 gobiernos ha tenido logros importantes, y creo que es un gran desafío este cuarto periodo, pero tiene mucha más experiencia también, y eso pesa, me parece, a la hora de decidir. Yo creo que la gente, como lo acompañó en las primarias, lo va a acompañar también en la elección. ¿Te gustaría ser intendente? Mirá, yo te lo voy a contestar así. Si se logra armar un buen equipo, es un desafío muy importante. Para mí sería un desafío muy importante, pero hay que tener un buen equipo. Creo que Lunghi, una de las cuestiones que pudo armar, y eso me parece que lo diferencia como líder, es un buen equipo de gobierno. Y gestionar el equipo de gobierno y mantenerlo unido son cuestiones muy difíciles, porque todos somos humanos, todos tenemos
apetencias políticas legítimas, y eso hay que conciliarlo y lograr que no se pierda en peleas internas, sino que se utilice las mejores capacidades de cada uno para gestionar la ciudad. Si se puede armar un buen equipo, me gustaría mucho. Bueno, llegarías al Tandil del Bicentenario. El Tandil del Bicentenario está ahí nomás, ¿no? Faltan 8 años. Y por eso, y realmente, ¿cómo soñás una ciudad? Vos sos muy joven, pero muy joven, y realmente... Ya no tanto. No, pero sos muy joven. ¿Cuántos años tenés? 39. Tenés 39 años recién cumplidos. Es decir, que a los 50, ¿cómo soñás esta ciudad? Yo la sueño con que no se profundicen las diferencias, que no sea una ciudad como pasa mucho en Argentina, y vemos que hay grandes diferencias en las ciudades más grandes, que hay cinturones o lo que se llama conurbanos, que son barrios que no están consolidados, que hay muchos barrios de emergencia, con falta de provisión de servicios. Si nosotros entre todos logramos mantener a Tandil integrada, nosotros sabemos que en los barrios faltan cuestiones, que hay que llegar con más asfalto, con más infraestructura, pero me parece que ese es el desafío de todos los tandilenses, poder cuidar, como vos decías, la calidad de vida que tenemos hoy. Y eso se hace trabajando en conjunto, digamos, gobierno, oposición, pero también reclamando una mayor participación en los recursos que hoy maneja la provincia y maneja la nación. Los municipios manejan una muy pequeña proporción de los ingresos, de todo el ingreso nacional. Hoy la nación está manejando el 76%, las provincias el 24%, y de ese 24% le coparticipan a los municipios un 5%, un 6%. En Brasil es el 15%, por ejemplo. Con lo cual es necesario, para no perder este tren, que haya una distribución distinta de los ingresos, y no se depende mucho también de los gobiernos provinciales y nacionales, que es cierto, el intendente ha tenido en el gobierno de Néstor Kirchner mucha colaboración. Yo te hablaba de un buen índice de cloacas. Las cloacas de la zona norte de la ruta 226 las financió el gobierno de Néstor Kirchner, el gobierno nacional. Ningún intendente que haya estado antes, ni lo logró. Digo, de la democracia, ¿no? Sí. Ni Reynoso, ni Pizorno, ni Sanatelli, que tuvo 3 periodos, pudieron hacerlo, pero no por una cuestión que no quisieron hacerlo. Era imposible para el presupuesto municipal, como lo sería hoy para el presupuesto municipal si no hubiera habido ese aporte extraordinario de 57 millones de pesos en ese momento para hacer las cloacas. Es imposible destinar ese dinero para un proyecto que nadie niega la necesidad, porque eso es infraestructura, pero es salud, es mejora de calidad de vida de una amplia zona de la ciudad de Tandil. Bueno, y así yo te puedo enumerar muchas obras que son muy necesarias, pero que exceden las posibilidades de los presupuestos municipales. ¿Qué soñás para tus hijos? Que puedan desarrollarse como personas en este país, que no tengan la necesidad, como muchos de los argentinos han tenido, de irse del país para poder desarrollarse, y que entre todos les podamos ofrecer una sociedad con un mayor grado de igualdad y con mucha menos violencia, mucha menos inseguridad. Me parece que ese es el desafío de nuestra generación, de permitirle a nuestros hijos. Ya me estoy poniendo grande, porque cuando escuchaba hablar de nuestros hijos digo que siempre es para los que vienen, y nunca para los de ahora. Y ahora yo me encuentro también hablando así. La verdad que es preocupante los niveles de violencia, a todo tipo, violencia en el tránsito, violencia en las canchas de fútbol, inseguridad. Creo que como argentinos eso nos debemos entre todos un gran consenso para bajar estos índices que hacen que todos vivamos peor.
Marcos, agradeciéndote naturalmente que hayamos podido ingresar un poquito en tu vida. Ahí está la cámara frente a vos para que en un minuto puedas decir lo que quieras a la gente que te conoce y a la que no te conoce, y que a través de este programa pueda descubrirte un poco más. Bueno, o haya podido descubrirte un poco más. En principio te agradezco, la verdad que siempre es un gusto charlar con vos, son siempre notas que no son por temas puntuales, pero sí con contenido político y también personal, se mezcla. La verdad que, bueno, los amigos, lo de siempre, gracias a Dios tengo los amigos de siempre, muchos de ellos incluso compañeros de primaria, secundaria, y seguimos viéndonos. Y a la gente de Tandil, la verdad que un gran agradecimiento, porque estar 12 años en la función pública, haber tenido el honor de ser electo concejal en el 2009, yo creo que cualquier vecino que es votado por sus vecinos es un honor poder representarlos, y que trabajemos muy fuerte por las cuestiones que estuvimos hablando, por conservar a Tandil con una buena calidad de vida y darle a nuestros hijos la posibilidad de vivir en una ciudad que realmente valga la pena, para que ellos también puedan criar a sus hijos teniendo una buena calidad de vida y una buena perspectiva para desarrollarse como personas. Muchas gracias. No, gracias a vos, Alberto. Marcos Nicolini, en primera persona.